Lo segundo es que la palabra es útil para redarguir. Redarguir es lo segundo. Esta es una palabra que se utiliza mucho, pero creo que se cae en el error del verbalismo cuando se utiliza esta palabra, porque estoy seguro que si usted hace una encuesta preguntando a todos los creyentes posible qué significa eso de que el Espíritu Santo nos redarguye o de que la palabra nos redarguye, y seguramente no van a saber qué responderle. O le responderán algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que la palabra redarguir significa. Esta palabra redarguir es una palabra que no está de más decir que es una palabra un poco amplia en cuanto a las diversas acepciones que tiene. Tiene muchas acepciones. Por ejemplo, esta palabra viene del término griego elenjos, que básicamente significa prueba, convicción, significa redarguir, significa certeza, significa convicción. Pero luego hay otras extensiones semánticas sobre la palabra, algunas otras acepciones que tienen que ver con también arguir. De hecho, la palabra arguir es sinónimo de redarguir, y arguir, redarguir tienen también un paralelo semántico con lo que sería la palabra argumentar. También tiene que ver con razonar. Argumentar, razonar, todas estas palabras son sinónimas. De manera que es un poco amplio el espectro semántico que podemos encontrar dentro de la palabra redarguir. Pero ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la aplicación bíblica? ¿Qué es lo que significa que la palabra de Dios también es útil para redarguir? Bueno, la palabra sencillamente, si nos ceñimos a la sección primaria que podemos encontrar dentro del original griego, que tiene que ver con precisamente convicción, tiene que ver con certeza, con estas primeras acepciones más bien, y tiene que ver con convicción. Quiere decir, pues, sencillamente que la palabra, así como el Espíritu Santo también, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo, es convencernos de juicio, de pecado y justicia. Cuando usted escuche que el ministerio del Espíritu Santo es convencernos de juicio, de pecado y justicia, eso es el proceso de redarguir. Redarguir es sería la síntesis de decir que el Espíritu Santo nos convence de juicio, de pecado y de justicia, porque Él nos da un sentimiento de convicción, Él nos da un sentimiento de certeza, de prueba, de que cuando estamos haciendo lo que no debemos hacer, de que cuando estamos haciendo mal, de que cuando estamos de alguna manera infringiendo el mandamiento, los principios bíblicos, Él tiene como propósito, y la palabra misma tiene como propósito, el hacernos saber, el darnos certeza, el darnos convicción a través de argumentos, a través de razones que no se encuentran en otro lado más que en la misma palabra del Señor, porque todos estos argumentos y todas estas razones usted tiene que entender que están dentro de la misma palabra de Dios. O sea, no es que son razones que a mí se me parezcan, que a mí, bueno, no sé, yo recibí como un legado de mi abuelita o de mi abuelito esta tal dicho, y me parece que este dicho pudiera de repente, no sé, ser de alguna manera fructífero para lo que sería la parte conceptual de mi fe, y de alguna manera puedo amalgar eso con lo que la palabra de Dios enseña. No, 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 no. La palabra no está diciendo absolutamente nada al respecto. El redarguir, el proceso de arguir, de redarguir, de certeza, de convicción, de razón, de razonamiento, de argumento, incluso de prueba. Se habla también de prueba, esto es tremendo. Fíjense lo amplia que es la palabra, la amplísima. Estoy seguro que el 99% de los cristianos no tienen ni idea de lo que esto significa, o de lo que esto significa, lo que significa redarguir en el espíritu. Es que Él nos da prueba, Él nos convence, Él nos da argumentos para convencernos y para que sean probatorios en el momento en que nosotros estamos haciendo algo que no debemos hacer. Él nos convence. Mira, por poner un ejemplo, estamos, no sé, cayendo en una actitud idólatra. Acuérdense que la idolatría es un término también bastante amplio y no se limita simplemente al hecho de yo agarrar y levantarme una figura de acera, de madera, de yeso, de lo que sea. No, no, la palabra acá de idolatría es mucho más amplia, y es una palabra difícil de agotar, porque idolatría es todo aquello que le quita el lugar a Dios. O sea, cuando yo quito a Dios de su lugar y pongo en sustitución de él otra, no sé, otro interés para mí más importante, en ese momento estoy cayendo en idolatría. Por ejemplo, que yo quiera más a mi carro, o que le dedique más a mi carro que a las cosas de Dios, eso es idolatría.
que le dedique más a mi trabajo que a las cosas de Dios y que esté más pendiente de mi trabajo y de si me salen bien los negocios o no y de si agarro la plata que quiero o no. Y que en eso invierta más mi tiempo y mi esfuerzo y mi meditación y toda mi energía, más que en lo que debo hacer por Dios, eso también es idolatría. Y esto, por supuesto, yo sé que es algo que no cae muy bien, no cae uno mucho en gracia en tener que decirlo, pero estas son las realidades que la palabra de Dios expresa y yo me debo a ella. Y tal como dijo el apóstol Pedro, más no me interesa caerle mejor entre las cosas que digo a Dios, obedecer a Dios primeramente, que antes que a los hombres. Entonces, por poner un ejemplo, allí podríamos decir eso, ¿no? Entonces, estas son razones, son argumentos, son convicciones y son pruebas que la palabra o el Espíritu Santo nos da para que podamos entender en un momento determinado si nos hemos desviado de alguna manera, si hemos estado haciendo algo que no debemos hacer, para que podamos ser convencidos de lo contrario a través de razones que la palabra siempre nos va a dar. Acuérdense que la palabra es absolutamente amplia y el Espíritu Santo, como Dios que es también, por supuesto que tiene mucho que decirnos, muchísimo que decirnos, además de la manera más supremamente inteligente que nosotros podamos encontrar en consejo alguno que podamos recibir de alguien. Y la palabra de Dios es la manera más directa, la manera por antonomasia, y esto es importante decirlo, es la manera que por antonomasia nos permite tener un acercamiento y una aproximación hacia ver cuáles son las cosas correctas y cuáles son las cosas incorrectas. No pretenda yo, como estos espiritualistas de hoy, que el Espíritu Santo vaya a estar en un constante sermón directo hacia mi persona para hacerme saber cosas que ya están reveladas, ya están reveladas. O sea, ya la palabra de Dios se reveló, ya el canon se cerró con el libro de Apocalipsis, ya Dios no tiene nada más que decirnos a nivel conceptual, a nivel doctrinal. Toda la doctrina y todos los conceptos que necesitamos conocer de nuestra fe están dentro de las Sagradas Escrituras, de manera que cuando el canon se cierra, no hay profeta que venga a decir ningún disparate ni formular una nueva doctrina, no hay pastor, no hay evangelista, no hay nadie. ¿Ok? Y todo aquel que intente decir algo fuera de los lineamientos y dentro de los parámetros que están establecidos dentro de la escritura, el tal sea anatema. La palabra es clara con respecto a eso. De manera que nosotros en este punto tenemos que estar bien claros, hermanos, para que no erremos y no cometamos estos errores que históricamente se han cometido dentro de la cristiandad por no entender estos conceptos tan fundamentales, tan importantes y tan descriptivos de la fe a la cual nosotros nos hemos entregado y que profesamos. Entonces eso es lo que significa básicamente la palabra redarguir, que es sinónimo de arguir, de prueba, de convicción, de certeza, de razonamiento, de argumentación y de todas estas cosas que, como podrá ver, todo lo que estoy diciendo sencillamente están apelando a la parte intelectual del ser humano, pero la palabra también es intelectual, el Espíritu Santo es intelectual, la palabra tiene vida en sí misma cuando la ponemos en práctica. La palabra escrita, distinto a lo que dicen estas personas, nuevamente en su ignorancia supina, de que la letra mata, pero el espíritu vivifica, entonces allí quieren poner en desdén lo que la palabra de Dios dice. Bueno, pero imagínate, mira la contradicción que encontramos en esto. Tú te estás enterando en una mala exégesis, en una eisegesis, de que la letra mata, pero el espíritu vivifica precisamente a través de la letra. O sea, mira la contradicción y la aporia lógica en la que se encuentran las personas que formulan este tipo de pensamientos y que afirman este tipo de cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza y que no tienen ningún punto de contacto con la realidad bíblica. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos detalles que por lo general a veces no buscamos atender con mucha eh, mucha, digamos, atender con mucha, se me fue la palabra ahorita, con mucha consecuencia, con mucha secuencia o más bien con mucha permanencia, pero que es necesario que nos detengamos en ese análisis y que podamos ver todas estas cosas que son sumamente interesantes. Esto es lo que podemos decir entonces de la palabra arguir o redarguir,
Este es el proceso que se da, la palabra a través de sus propios razonamientos, a través de sus propios axiomas de fe, a través de sus propias razones y afirmaciones y principios y leyes, es la que nos va a decir en un momento determinado, es la que pretenderá convencernos, darnos pruebas, llevarnos al argumento de que estamos cometiendo un error en lo que estamos haciendo, en la manera en la que estamos procediendo en un momento determinado de la vida y que nos conviene tomar el camino de la corrección.